Día cordial saludo para todos, mi nombre es Geraldine Bocanegra, estudiante de Psicología de la UNAD. El día de hoy me encuentro con Lady Carolina Bocanegra, quien nos contará un poco acerca de la masacre de las bananeras. Lady, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos. ¿Qué ocurrió? Bueno, eso fue un hecho histórico que ocurrió en Colombia, digamos que fue algo de esa violencia que tenemos en nuestra historia. Ocurrió en 1928, en diciembre, en Ciénaga Magdalena. Es más conocida como la masacre de las bananeras, donde un grupo de personas que trabajaban para una empresa estadounidense exigían unos derechos mínimos por el trabajo que hacían. Digamos que ya se venía desde años anteriores haciendo unas huelgas, pero en 1928 pues, fue el hecho histórico más importante porque ante esta huelga orquestada, digámoslo así, por el gobierno y por el Ejército Nacional, lo que hicieron fue de matar a estas personas por exigir unos derechos por su clase obrera. Se dice que estas personas que trabajaban en las bananeras tenían unos horarios de 16 horas, que en el día más o menos tenían que cortar casi 400 racimos de plátano. Entonces ellos exigían unos 9 puntos como para exigir que esto mejorara, pero digamos que la respuesta ante esto fue una masacre, porque aún así han pasado 96 años y no conocemos todavía cuántas personas murieron en este acontecimiento. Se dice que fueron más de 200 personas, pero tanto el gobierno, el Estado, eso es algo que está muy incógnito. Entonces fue un hecho y un conflicto que marcó mucho pues la historia de todo ese conflicto que ha tenido Colombia. Entonces eso fue algo muy importante para la historia de Colombia. ¿Qué importancia nos dejó este hecho histórico para Colombia? La importancia que tuvo este hecho histórico es que ha tenido una resonancia, porque a pesar de que lo que decía anteriormente han pasado ya muchos años, esto ha sido muy visible. De pronto muchas personas todavía lo tienen en su memoria, y las generaciones de ahorita, cuando se habla de las masacres de las bananeras, vuelven a recordar esto. Entonces fue un hecho histórico que impactó, porque no quedó digamos que en el olvido, en el recuerdo, sino que todavía sigue resonando en la memoria, porque escritores como Gabriel García Márquez lo dicen en su novela de 100 años de soledad, poetas lo han también sacado a la luz, han habido esculturas que han traído este proceso de lo que pasó en la masacre de las bananeras, y eso trajo una visibilidad pues que también mostró de una otra forma cómo el gobierno, vuelvo y digo, y el Ejército Nacional buscó proteger los intereses de empresas internacionales. Entonces sí tuvo una importancia en el hecho histórico que actualmente, después de 90 años, sigue en la memoria de los colombianos y sigue en la historia y en la cultura de nuestro país. ¿Qué consecuencias nos dejó la masacre de las bananeras? Pues yo veo como 3 consecuencias. Primero, hubo una identidad de la clase obrera, porque ante estas protestas de la masacre de las bananeras, lo que se estaba exigiendo eran unos derechos mínimos a esa clase social, a esa clase obrera. Si bien las personas que trabajaban en las bananeras no eran solamente hombres, habían mujeres y niños que trabajaban en esas hectáreas. Entonces esa consecuencia que trajo fue una identidad, unos derechos a esas clases obreras o al campesino que necesitaba o que se necesita actualmente reclamar sus derechos. Lo segundo que también vemos que trajo como consecuencia es que en 1929, o sea, el siguiente año de lo que pasó en esta masacre, Jorge Eliezer Gaitán salió como líder político a exigirle al gobierno de lo que había sucedido. Él estuvo allá en Ciénaga Magdalena, encontró fosas comunes, encontró muertos sin identificar, y le exigió en ese momento al gobierno que se apropiara, que ellos eran culpables de lo que había pasado. Entonces ahí vemos una consecuencia de que sale un líder político como fue Jorge Eliezer Gaitán, porque mostró esto que estaba haciendo cómplice, digámoslo así, en ese momento el gobierno que presentaba esto. Y lo tercero, como consecuencia, no es una buena consecuencia, pero también se estigmatizó mucho la protesta social, porque actualmente la protesta social está muy estigmatizada, de que se genera un desorden público y no se ve como que la sociedad está exigiendo unos derechos. Digamos que desde la masacre de las bananeras
eso ha pasado, o sea, se estigmatizó y por eso hubo la muerte de esas personas. Actualmente también uno ve como consecuencia de eso. Y desde la Constitución de 1991 tenemos un derecho a la protesta, entonces no se tiene que ver ni encasillar de que si se hace una protesta es porque va a haber un desorden o va a causar problemas, sino es algo que está exigiendo pues nuestra sociedad. Bueno, Lady, muchísimas gracias por compartir este hecho histórico para que sea también conocimiento de todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por la invitación.